tal? Soy Carlos Belloso y quiero mandar un saludo al programa 2054 de Dina Guapi. Saludos. Hola, soy Sara Itkin. Les quiero contar, soy médica generalista, soy naturista y también me defino médica yuyera. Me encanta este título que me otorgaron hace un par de años en la Universidad de San Juan Bosco, cuando fui a dar una charla allá en Puerto Madryn. Y creo que es la definición que más me gusta, porque sentirme yuyera tiene que ver con valorar los yuyos. Yuyos se les dice siempre despectivamente a las plantas que crecen en cualquier lugar, en las plantas que se tornan invasivas, molestas. Y entonces de esa manera pasaron a nombrarse yuyos, pero la palabra yuyo viene del quechua, yuyu, que significa nutricio, que nutre. Y también se les dice yuyeras a las personas, fundamentalmente mujeres, conocedoras de plantas, que recomendaban plantas en la comunidad para ayudar a sanar. Y también se les dijo despectivamente yuyeras. Entonces, revalorizando las plantas, que la mayoría de esos yuyos son sumamente nutricios, y revalorizando a las yuyeras, mujeres, que también se les dijo brujas, comprometidas con la comunidad, con un amor importante en el ayudar a sanar a su familia, a sus semejantes, a un pueblo, yo también acepto ese nombre de yuyera, porque siento que en mí habitan un montón de voces calladas, un montón de voces discriminadas, que tienen que ver con este saber tan antiguo. La medicina de las plantas es la medicina más antigua que existe. Todos los pueblos del mundo usaron y usan a las plantas para ganar salud. En estos tiempos, la mayoría de las plantas están estudiadas. La mayoría de las plantas son conocidas también. Entonces, creo importante, quienes ayudamos a difundir el uso de las plantas, que asumamos el compromiso también de cuidarlas, de que no se patenten, de que no se siga ejerciendo esa biopiratería, que es robar la información de los pueblos para llevarla a una multinacional y de esa manera transformarla. Las plantas sanan de una manera muy simple, como sanaron desde siempre. Cuenta la historia que las primeras mujeres y los primeros hombres empezaron a usar las plantas imitando a los animales. Cuando veían que un animal se fregaba con una planta, hacían lo mismo. Así se conoció el uso de las 7 venas y del llantén. Cuenta la historia que las aves rapaces fregaban sus patitas en hojas de estas plantas y entonces para sanar las heridas que le propiciaban ciertas serpientes. Entonces seguramente las mujeres y los hombres antiguos, cuando tenían una herida, empezaron también a fregarse en estas hojas de llantén, de 7 venas, de plantago. Y pasan los siglos, se estudian las plantas y se ve que tienen componentes que ayudan a cicatrizar. Eso es lo maravilloso de las plantas, que nos sanan desde siempre y que la ciencia pudo ponerle nombre a lo que siempre la gente usó de forma común. Cuando me preguntan cómo llegué desde una medicina académica
a hacer una medicina yuyera, siempre cuento que yo no dejé la medicina académica. Yo soy médica, tengo matrícula médica en la provincia de Río Negro, 3474, y lo que fui haciendo con el pasar de los años y el tiempo es sumar ambas medicinas, abrirme a ambas medicinas y hacer una nueva medicina. Obviamente que la medicina de las plantas me fascina. Cada vez que conozco una planta nueva o la misma planta y veo su historia, puedo ver que tienen tantos siglos de uso, tantos años de historia, de ayudar a sanar a pueblos, y siguen siendo tan vigentes sus propiedades. Las plantas sanan porque tienen una serie de componentes, de virtudes, que se conocen como principios activos, y esos principios activos son selectivos, cosa que no lo puede hacer ningún medicamento químico, ningún medicamento de síntesis. ¿Qué significa que es selectivo? Que si aquí yo convido hoy con un té de ortiga, la ortiga tiene múltiples virtudes. Y esa ortiga va a actuar de acuerdo a la situación que necesitemos mejorar. Por ejemplo, la ortiga es una planta que regula el nivel de azúcar en las personas con diabetes. Si yo me tomo un té de ortiga y no tengo diabetes, no me va a bajar el nivel de azúcar. Pero si yo convido con una pastillita para la diabetes, quienes no tengamos diabetes, obviamente que nos va a bajar el nivel de azúcar. Eso es una acción selectiva. Y la acción sumatoria que tiene una planta tiene que ver, voy a volver a la ortiga, que, por ejemplo, una persona con diabetes tiene muchas probabilidades de tener hipertensión. Entonces, la ortiga también tiene un componente que regula la presión si se encuentra alta. Y también es selectivo. La ortiga también aporta minerales. Puede ser que una persona con diabetes también tenga anemia e hipertensión. La ortiga tiene hierro, la ortiga tiene componentes que generan dilatación de los vasos sanguíneos, entonces bajan la presión arterial. Y todos estos componentes son selectivos. Hay un montón de otras plantas que me apasionan y eso es lo que hace que cada día me vuelva más yuyera, que tiene que ver con, por ejemplo, la acción antibiótica de las plantas. Las plantas sanan, como les conté, desde siempre. Los miles y miles de años de uso las avalan como una medicina segura. Y hay plantas como el xantén que tienen propiedad antibiótica. Y las propiedades antibióticas de las plantas no generan resistencia como los antibióticos sintéticos. Entonces, una razón más para confiar en ellas. Las plantas, además, cuando yo dije el aroma, más allá del reconfortar su aroma, el aroma de las plantas fue estudiado y se sabe que hay plantas que tienen efecto estimulante, efecto sedante, bactericida, antiviral en estos tiempos de pandemia. Cómo no limpiar el hogar, cómo no vaporizarnos con una planta como el tomillo, por ejemplo. Y así puedo contarles de un montón de virtudes. Las plantas también nos empoderan. Vengo de mucho tiempo acompañando a grupos de personas en la revalorización de sus saberes y reconociendo y recordando los saberes ancestrales y populares en el uso de las plantas para la salud. La planta nos liga a nuestra tierra, al territorio. Realmente nos sanan desde todos los lugares posibles que nos pueden acompañar a ganar salud. Arenera del Sur. Realizamos ventas de hormigón elaborado, áridos a granel o en bolsón, movimientos de suelo, servicio de bombeo y asesoramiento en obras. Teléfono
0294-442-4363 o 444-0700. Nos encontramos en Ruta Circunvalación, kilómetro 6800 Bariloche. Tribunal de Contralor en Dina Huapi. Los Calafates 785, de lunes a viernes, de 9 a 13 horas. Obturador, producciones audiovisuales. Teléfono 11 44 12 37 95. Cuando me preguntan sobre mi historia, siempre me voy al lugar a donde nací. Nací en María Grande, un pueblo de Entre Ríos. Después me fui a estudiar medicina a Rosario. Allí, terminando mi carrera, decido seguir medicina general. También en el Hospital Provincial de Rosario hice mi residencia en medicina general. Y ahí empecé a recordar otra vez las plantas. Cuando teníamos que hacer una experiencia de campo en la residencia, y me encontraba con gente de tantos lados que venían a la consulta y me contaban que alguna planta se habían sanado con alguna planta. Y ahí en mí empezaba seguramente a vibrar esa historia de siempre. Y me encantaba ese diálogo. Terminando la residencia me vengo a hacer una experiencia a la zona centro y sur de la provincia de Neuquén. Me ofrecen trabajo en el Hospital de Las Lajas, termino mi residencia, me vengo al sur y me enamoré del sur. Me quedé en este lugar tan hermoso que es la Patagonia. Y allí, conociendo también a los pobladores, al pueblo mapuche, fui aprendiendo de sus costumbres, de sus plantas, y así cada día mi andar era un desandar y volver a andar en cuanto a la medicina. En Las Lajas hicimos un trabajo maravilloso en cuanto a la revalorización de las formas del parir y del nacer, valorando a cada mujer, cada forma del parir en la forma libre que quería expresarse. Fue un trabajo realmente inmenso. Vuelvo a Rosario, a donde elijo trabajar en un centro de salud municipal que ya venían teniendo un jardín de plantas medicinales, el Gaucho. Allí estaban una de mis grandes maestras, Irma, Amanda, Tommy y tanta gente. Y allí, con la alfabetizadora del lugar, comenzamos a trabajar con las mujeres, donde ella enseñaba a escribir a través de las plantas que ellas conocían y hacíamos los preparados herbarios. Y ahí otra vez volví a ver cómo cada mujer se dignificaba, se empoderaba cuando le tocaba mostrar su planta. Siempre recuerdo una señora mayor de Santiago del Estero que vivía en una casita de chapa y cartón, pero cuando ella hablaba de una plantita que había traído de su Santiago natal, se le brillaban sus ojos, su mirada se empoderaba. Realmente es esa la palabra que me sale, ¿no? Se engrandecía. Fue una experiencia riquísima, aprendí un montón de la gente común y decido volver otra vez al sur, más al sur. Me vine a Villa La Angostura, al sistema de salud pública de Villa La Angostura, y trabajé en el hospital y de allí después paso a Villa Traful. La experiencia de Villa Traful fue hermosísima, hermosísima. Nos encontramos mujeres que la mayoría de ellas pasaba muchos inviernos guardados en sus casas en estos tiempos, 20 años y un poco más atrás. No había pavimento, la nieve cortaba los caminos y los inviernos eran muy largos. Muchas de ellas se aquejaban de dolores de espalda, tristezas e incluso depresión. Así la conocí a Palmeña. Palmeña había pasado un tiempo en el hospital de Villa La Angostura, internada
por depresión y por otros problemas de salud. Y cuando llegó a este grupo y nos enredamos, Valme sanó porque nos encontrábamos todos los martes en la cocinita del centro de salud a contar nuestras historias, a hablar de plantas, a hacer preparados herbarios para sanarnos y para ayudar a sanar. Siempre digo, mirando hacia atrás, que fuimos revolucionarias. Hace más de 20 años atrás, reunirnos en un centro de salud, a cocinar las propiedades de las plantas, ayudar a sanar a la comunidad, empezar a salir hacia afuera y conocer otras experiencias, fue maravilloso. Allí conocí a doña Griselda Calfueque, una de mis queridas maestras. Y doña Griselda habló tanto y contó tanto de sus plantas y pasó a ser una de las mujeres más sabias que he conocido hasta ahora. Doña Griselda contó, en ese tiempo, hace 20 años atrás, doña Griselda debía tener cerca de 70 años. Y ella contaba que su abuelita había nacido gracias a la paramela. La paramela es una planta nativa de la cordillera andina, vive en una estrecha franja de la Patagonia y a partir de ahí yo empecé a conocerla y entonces a buscar información. Me dije, bueno, si acá nació, doña Griselda está dando un dato fehaciente. Su abuelita nació gracias a la paramela. Ella dijo que era una planta que ayudaba a concebir. Ya con eso para mí era suficiente como dato científico para también recomendar la paramela. Y así empecé a recomendar la paramela a las parejas que buscaban embarazarse y que no tenían ningún impedimento físico. Y así fue que las parejas empezaron a embarazarse. Eso se llama empoderar, eso es salud en manos de la comunidad, ¿no? El fortalecerse, el hacerlo con la mejor intención. Todo eso generan las plantas para la salud. La paramela es una planta hermosa que vive desde siempre acá y que yo insisto que hay que cuidarla, porque un laboratorio con sede en Brasil, que se dice a favor de la naturaleza, hizo un perfume a base de la paramela, pero no de la planta y usando poca planta como me enseñó doña Griselda, no, llevando toneladas de paramela de diferentes lugares de la Patagonia y destilándola en la Universidad San Juan Bosco con sede en Esquel. Y eso es un acto criminal. No se pueden extraer 90 toneladas de paramela en un año, 60, 70, 20, porque eso es depredar, eso es un ecocidio, solo para hacer un perfume. Entonces, insisto, tengan cuidado con toda esta moda a favor de la naturaleza, de los nombres que usan de la naturaleza, porque no necesariamente están cuidando a la misma naturaleza. Convivimos en estos tiempos con plantas nativas a las que insisto que hay que cuidar, hay que revalorizar, proteger, porque son legados bioculturales a preservar. Pero también convivimos con un montón que vinieron de afuera, que ya se esparcieron por todo el mundo, como el diente de león, y se les dice cosmopolitas. Y realmente el diente de león tiene un montón de propiedades. Entonces, para mí es importante cuidar todas las plantas, saber que cada región, de acuerdo al clima, a la estación, va a tener sus diferentes plantas para sanar. Hay plantas que vamos a tener presente para sanar en el tiempo del frío, del invierno. Aquí tenemos la paramela, que frente al frío, la paramela nos va a dar calor, nos va a ayudar a aliviar contracturas. Pero también tenemos al romero, que es una planta del Mediterráneo y que crece muy bien en un lugar protegido de las heladas. También tenemos un montón de plantas y frutos que son riquísimos. El maqui,
es un arbolito nativo de la Patagonia andina, también antiquísimo. Su nombre botánico es Aristotelia chilensis y nada tiene que ver con su nombre en el Mapuzungún, que es maqui o queldrón. Y hoy podemos decir que el maqui tiene un fruto muy rico, pero que es el fruto más rico en antioxidantes que existe. Tiene mucho más antioxidantes que el arándano, que vino del país del norte. Tiene mucha vitamina C y ese poder antioxidante se lo dan sus pigmentos. Entonces, si el maqui de color violeta tiene un poder antioxidante alto por los antocianos, puedo decir también que el calafate, que el michay, también van a tener el fruto del arrayán. Todos los frutos violetas van a ser antioxidantes. Mi consejo es que valoremos lo nativo que tenemos, que agreguemos también las plantas que necesitemos para sanarnos, las que vinieron de afuera. ¿Por qué no tener un romero? ¿Por qué no tener un chantén? La caléndula, son todas plantas que vinieron de afuera, pero no van a tener comportamiento invasivo. Y valorar las silvestres también, como decía nuestro querido Eddie Rapoport, las buenesas, esas plantas, esos yuyos que se consideraban invasivos para la agricultura convencional, entonces pasaron a llamarse malezas. Y cuando Eddie, para quien no lo conoce, quiero contar que estoy hablando del doctor Eduardo Rapoport, biólogo que vivió muchos años en Bariloche y que él estudió y difundió el uso de las plantas silvestres comestibles de la región. Y entonces, valorando las propiedades nutricionales de estas plantas silvestres, Eddie, en vez de llamarlas malezas, las rebautizó buenesas. Entonces valoremos y sembremos y celebremos las buenesas que crecen en nuestro jardín. ¿Necesitas cambiar el auto? Tenemos un descuento para vos hoy con el 50% de lo que vale la reserva de la unidad. Concesionaria Le Meridien, San Martín. Comunicate al 11 28 50 49 99. Asesoramiento Belén Pisani. Descuentos hasta 100.000 pesos. Arenera del Sur.
Realizamos ventas de hormigón elaborado, áridos a granel o en bolsón, movimientos de suelo, servicio de bombeo y asesoramiento en obras. Teléfono 0294-442-4363 o 444-0700. Nos encontramos en Ruta Circunvalación, kilómetro 6800 Bariloche. Tribunal de Contralor en Dina Huapi. Los Calafates 785 de lunes a viernes de 9 a 13 horas. Obturador, producciones audiovisuales. Teléfono 11 44 12 37 95.